estimados oyentes. Estoy diciendo buenas tardes porque estamos grabando en la tarde, pero buenos días para ustedes. Tenemos el gusto de recibirlos, que hayan sintonizado, el gusto de que hayan sintonizado Radio Flash para empezar este programa. Caminemos juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos acá, Miguel, Manuel, Félix, Juan Carlos, quien les habla, José, y como siempre, resaltando los controles, controlando todo lo necesario, Roberto Pato Molina, del otro lado de la cabina. Antes de entrar en el tema, es bueno recordar que estamos en la máquina del tiempo, Sí. Porque hay algunos detalles que nosotros no podemos saber cómo va a estar el tiempo climático el próximo domingo, que para ustedes es este domingo, por ejemplo. Sí. Además, yo digo, Roberto Molina está en la cabina, pero no está acá al lado de la cabina, está allá, en la radio. Va a estar. Va a estar. Hay una cosa que es importante, porque este tema es recurrente, por ejemplo, en la cuántica, donde dice que uno puede construir su realidad, y coincide totalmente con lo que nos dicen nuestros principios. Así es. La responsabilidad del hijo, dice, es inmensa, porque él es lo que piensa. ¿Quién es el hijo? El hijo de CAF. Miembro de CAF. Miembro de CAF. Sí. Es decir, que uno tiene que tener una mente limpia, apuntando a un ideal que lo trascienda, pero que además, es decir, no solo se refiera a los aspectos de sus seres queridos, sus seres cercanos, sino que apunte a la humanidad toda, sobre todo ahora que estamos en una situación que nos hace tremendamente conscientes de lo que está ocurriendo. Sí, ¿Y cómo es el tema entonces? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Cuál es presentémoslo el título? bien el tema, porque si bien Manuel lo presentó, el título no está dado todavía. El título del tema de hoy es La imaginación creadora, Ajá. que es el poder del pensamiento para crear una realidad. Por eso he hablado de la física cuántica y de la fuerza que tienen los pensamientos para crear una realidad, no solamente en el entorno inmediato, sino en todo el mundo. Y a través del tiempo también. Y está claro. Por ejemplo, se pueden dar circunstancias que en un momento determinado nos parecen tristes o negativas. Sin embargo, al concentrarnos en la oración, evocamos una fuerza para que en poco tiempo eso comience a variar. Y a veces nos hace padecer, porque uno ve con tristeza aparentemente que no pasa nada. Pero si uno se mantiene en la oración, en la insistencia interior, en ese ruego, en esa intención, en un momento es como que se abre una puerta y Dios, la vida, llamémosle como mejor nos guste, nos da una oportunidad. Claro. ¿Usted va a decir algo? Sí, yo recuerdo como imaginación creadora al inventor de la porcelana en Europa. La porcelana todavía en inglés se llama China, porque la porcelana se importaba de China y en Europa no se conocía nada más que la loza. Es decir, las tazas comunes, los platos comunes, las bandejas comunes, las fuentes comunes. Era barro cocido. Era barro cocido. Eso. Barro cocido. ¿Por qué la llamaban China? Porque hacía falta en esa época caravanas que venían de China y cambiaban productos de Europa, canjeaban por vajilla de porcelana y seda. Pasaron los años y en Suiza aparece un hombre llamado Bernardo Palissy, que ha quedado en la historia como el glorioso alfarero. Fue un fanático. Sí.
Él tenía un horno donde podía cocinar, es decir, cocer en el sentido de cocinar, ¿no? Sí. Con C. Con C, claro. Las cosas que preparaba, la loza que preparaba, el barro cocido. Pero él quería hacer la porcelana china. Al principio usó la leña que tenía en su casa. Después cortó las ramas y los árboles que tenía alrededor de su casa. Oh. Y no acertaba. Hacía mezclas de cuarzo molido y arcillas. Al final terminó cortándole las patas a la mesa y a la silla que tenía en la casa, y la esposa se enfureció. A él no le importaba nada, estaba obsesionado. Realmente lo movía la imaginación creadora. Él quería crear algo que en Europa no existía. E hizo tantas pruebas que al final, una vez, sacó con la bandeja, con la palita de acero del horno, unas piezas que las dejó enfriar. ¿Cómo se diferencia así de modo doméstico si una vajilla es de porcelana o de loza? Es muy simple. Usted, supongamos que sea una taza, usted la levanta y se la pone contra el ojo. Si del otro lado no ve nada, es loza. Si del otro lado ve transparencia, es decir, que la luz le llega, eso es porcelana. Es translúcida. Entonces, hizo tantas pruebas que al final comenzó a fabricar las primeras vajillas de porcelana. Lo logró. Lo logró. Yo veo en eso, hay más historia detrás de él, pero dándolo como ejemplo de imaginación creadora. Él tenía esa imaginación clavada en la frente. Ni dormía a la noche, dándole vueltas en la cama al pensamiento de las mezclas que tenía que hacer para el día siguiente. Eso es imaginación creadora. Cuando uno quiere algo, pone el amor, la voluntad y la inteligencia hasta que lo logra. Sí, está bueno. Sí, claro. Hay una cosa también que me pongo a reflexionar. Quizá esas personas notables, sobresalientes, que tienen como una idea fija, una cosa muy concreta, que es lo que quieren buscar, son realmente encomiables. Pero quizás para el resto de la humanidad no tenemos quizás esa idea tan fija de qué queremos inventar. Por ejemplo, para mí, una idea trascendente, una idea que quiero mantener, es que hay un mundo mejor. Mejor en el amor, mejor en la armonía, mejor en el trabajo, mejor en el cuidado de la ecología, en todo lo que creo que todos queremos. ¿Cómo llevamos a práctica esa imaginación, ese ideal, esa fantasía, por un momento que puede estar ahora? Yo creo que, por un lado, hay como dos elementos. Uno es los pensamientos, ese pensamiento de bien, ese objetivo que queremos hacerlo. En el ideal podemos tratar de concretarlo aquí, diario a diario, momento a momento, en este entorno que nos toca vivir. Y por otro lado están los sentimientos, pensamientos y sentimientos, asociados y complementados unos con otros. A veces creo que algunas personas tienden a tomar los pensamientos primero, y eso induce, un pensamiento noble induce a tener un sentimiento noble. Y otras personas, creo, mueven los sentimientos primeramente, antes que los pensamientos. Y un sentimiento noble induce a tener pensamientos nobles. Esa forma de imaginar
esa forma de crear, esa forma de querer vivir, creo que también tiene una buena parte, una buena tajada, un buen bocado de lo que es la imaginación creadora. No solamente en lo mental, sino también en lo emotivo, en lo sentimental. Lo que hay que entender de alguna manera, por lo que dice José, es que la imaginación creadora no es independiente del individuo, no es independiente de lo que él piensa, siente y cree. Es decir, todo eso tiene que estar orientado en un sentido y en una dirección. Por ejemplo, Gandhi imaginó la forma de aplicar la idea de la no violencia para liberar a la India del dominio inglés, pero era una hormiga frente a un gigante. Pero experimentándola en sí mismo, la enseñó, la practicó y llevó a cabo su idea hasta el final y las últimas consecuencias. Y a través de la no violencia, que luego se generalizó en otros movimientos, consiguió la tan anhelada libertad para la India. Sí. Claro, estamos viendo a través de todos estos ejemplos que se nos dan que, digamos, no hay la receta no está terminada en la mente de la persona. Sabe lo que quiere, sabe el resultado que busca, pero no sabe la vía que va a tener que recorrer, ni el sacrificio que le va a exigir. Este señor, ¿cómo se llamaba, Juan Carlos, el hombre de la cerámica? Bernardo Palissy, con doble S, Y al final. Claro, ese señor, yo creo que la señora lo debe haber matado porque le quemó los muebles, o parte de ellos. Y bueno, no es para menos. A mí me gustaría también dormir todas las noches, o la mayoría de las noches que me quedan. Es decir, no estar en vela con los ojos dándome vuelta y la cabeza enloquecida para llegar a algo. Pero eso está diciendo algo. Estamos exagerando la nota. Quiere decir que la persona guarda en su subconsciente, en su mente, en su corazón, ese objetivo que está buscando y lo va manteniendo. Y la vida le va mostrando las distintas vías y él va probando y en un momento determinado encuentra la vía y le da para adelante. Es como desde una respuesta simple o regularmente simple ante una incógnita que tenemos que resolver y no sabemos por dónde tomar y empezamos a indagar, a buscar, parece que esto no tiene solución y de pronto surge toda la línea de investigación, de trabajo y uno llega al resultado. Y uno dice, ¿cómo no se me ocurrió antes? Interesante. Sí. Hay una cosa más también que me gustaría comentar. Es una imaginación. Yo creo que cada ser humano tiene como una cualidad especial propia de sí mismo que tiene que realizar. Es decir, ese señor que investigó la cerámica, la porcelana, tenía eso en la mente y parece que ese era el objetivo, el punto crucial de su vida. Pero cada uno tenemos algo. A unos nos mueve mucho a lo mejor el arte, la música, a otros, como vamos a ver en la entrevista, la sociología, a otras personas la equinoterapia, como habíamos hecho hay una pasión tan grande en cada uno que si todos aportáramos dentro de lo que nosotros tenemos como cualidad, creo que haríamos grandes pasos, pero grandes pasos en la humanidad. Quizás convenga desmenuzar un poco en el interior de uno mismo, a ver cuál es esa cualidad, esa capacidad, esa fortaleza que tiene cada individuo, y esa es la que tiene que desarrollar. En eso tiene que ver cómo aplica su imaginación creadora. La imaginación creadora es una fuerza. Por eso, cuando más concentrada está la persona y todo su pensamiento en ella, más factible se hace llevar a cabo lo que él pretende. Por ahí tenemos otro ejemplo, Albert Schweitzer. Él necesitaba y quería de alguna manera ayudar a los enfermos en el África, pero no tenía los medios. Ahora,
aplicó la imaginación creadora y consiguió la financiación necesaria para responder como médico y viajó, radicándose en África, para trabajar, es decir, por el bien común de los africanos. Pero eso lo hizo con la imaginación, no con los medios que él tenía. Y ahí se ve, por ejemplo, en este señor Schweitzer, que él era un gran organista, Sí. músico, Sí. compositor, Famoso. una persona ya famosa de grandes escenarios. Era constructor, reparador de órganos. Sí, tenía muchas actividades y un talento extraordinario. No tenía por qué irse al África. Sin embargo, había algo, algún gen, alguna idea en su interior, en su corazón, que decía, eso es lo que tengo que hacer. Ese era el objetivo de la vida. Y dejó lo otro. Dejó lo otro. O sea, en el África llevaba un organito y practicaba, tocaba bajo para los aborígenes y todo eso. Pero el objetivo de su vida es como que se cumplió ahí en el África, incluso hasta desarrolló sus libros y su enseñanza allí. Hay una frase que está dando vueltas por allí que dice algo así como: si lo crees, lo creas. Ah, sí. Es decir, hay una fuerza interior que nos lleva primero a una convicción. Después esa convicción es lo que va a ayudar a que eso se vaya concretando a través de distintos medios. Y aquí volvemos a algo que siempre estamos repitiendo de una manera o de otra, y es con respecto al ejercicio de la meditación. El ejercicio de la meditación tiene sus pautas, no las vamos a repetir, ni cosa que se le parezca. Lo único que quiero destacar es que genera fuerza interior. Genera fuerza interior. No es lo mismo hacerla que no hacerla. No es lo mismo intentar y que no nos vaya del todo bien como nos gustaría a no hacerla porque no tengo ganas. Bueno, esa persistencia interior en un ejercicio tan simple es lo que nos abre, entre otras cosas, el poder concretar nuestros sueños en la realidad. Respecto a lo que decía Félix, sobre todo con la fuerza que puede generar la meditación, yo de alguna manera voy a referir mi experiencia. Antes meditaba sobre un tema distinto todos los días y sobre aspectos o problemáticas que hubieran ocurrido y que quería visualizar de otra manera todos los días. Pero después me di cuenta que no la cargaba de fuerza, no aparecían las soluciones durante el día. Directamente la meditación desaparecía en la meditación. Hasta que llegué a la conclusión que cuando uno tenía una aspiración de verdadero interés, ya sea para uno o para otros o para la humanidad, uno tenía que persistir en la idea. Podía durar días, meses, años, lo que sea, pero era la única forma, o es la única forma que yo encuentro en que se pueda materializar la idea que quiero generar en la meditación. Y quizás también sea algo similar, se me está ocurriendo ahora, a la humanidad como un todo. Es decir, cada uno en particular, cada uno de nosotros ha visto, hemos dado ejemplos de personas o personales, de cosas para realizar y que se han llevado a cabo de un modo o de otro. Pero, por ejemplo, la humanidad está buscando una salida, todo el conjunto humano, de un modo o de otro, en distintas cosas. Alguien soñó con ir a la luna hace muchos siglos, al final se concretó. Muchos siguen buscando o seguimos buscando la libertad. Para unos significa una cosa, para otros otra, pero hay una inquietud en el alma humana por la libertad interior. Y es algo que a lo mejor no podemos concretarlo, tener la idea clara de qué significa, pero sí sabemos qué es lo que no queremos, qué necesitamos cambiar. Quizás como grupo humano y como totalidad, como humanidad, está a nuestro alcance usar estas capacidades para generar, como decía hace un rato José,
un mundo mejor, un mundo distinto, un mundo más acorde con lo que queremos para todos los seres humanos. Claro. En otras palabras, es como que las dimensiones cambian. Cuando uno crea su imaginación individual, personal, tiene el plazo de su vida. Pero cuando hay toda una trayectoria histórica, por ejemplo, para llegar a la Luna, de muchas personas, es como que todo el cuerpo de la humanidad ha ido gestando esa posibilidad hasta que se concretó. Bueno. Lo mismo con ese movimiento. Sí. Bueno, hemos reflexionado un poco y queremos hacerlos reflexionar a nuestros oyentes. Esperamos que también nos manden preguntas o conclusiones o consejos que nos hagan reflexionar a nosotros. Exactamente. Sí. Bueno, por ahora los invitamos a disfrutar un poco de música. Hacemos una pausa. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones
fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org. O bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino Estamos de desenvolvimiento en el programa espiritual. Caminemos Juntos. Estamos en comunicación, ahora también a través de una videollamada con Córdoba capital. Del otro lado de la pantalla está Cecilia Blanco. Primero, es difícil decir todo, porque primero Hola, que Cecilia, buenas tardes. Bueno, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, voy a terminar la presentación. Licenciada en Comunicación Social, socióloga luego, y luego un doctorado en Estudios Sociales de América Latina. ¿Dije bien, Cecilia? Sí. O sea, no tengo el título de socióloga de grado, pero me dedico a la sociología por todos los estudios de posgrado. Sí. Bueno, primero, ¿por qué la elección de esa carrera, Cecilia? ¿Cuál fue la inclinación o cuál fue el móvil que pasó en su interior para elegir esos estudios? Primero, tuve era muy inquieta cuando terminé el secundario. Todo me interesaba y bueno, todos los test de vocacionales, todos daban por el área de las ciencias sociales, la sociología, la historia. Y bueno, digamos, sí, me gustaba la sociología, pero había que ir a la UBA a estudiar sociología. Y encontré una carrera que tenía un poco de formación general en todas las ramas que a mí me interesaban: historia, ciencia política, sociología, economía y comunicación. Y elegí entonces la carrera de comunicación, y me gustaba también el periodismo de investigación. O sea, el tema era investigar. Ese era el tema. Yo no sabía bien qué, pero era algo por ese lado, y algo en relación a lo humano, o sea, el ser humano, no tanto desde el punto de vista psicológico, sino social. Claro. Y bueno, entré a la carrera de comunicación porque tenía esa formación. Lo del periodismo de investigación se desdibujó rápidamente porque no es una carrera que forma en realidad periodistas, sino más bien comunicadores. Y ya cuando cerraba el tercer año, el ciclo básico, tenía que elegir la carrera, la especialidad dentro de la carrera, y estaba la orientación, investigación y planificación en comunicación y ciencias sociales. Y ahí dije, no lo dudé, allá fui. Y bueno, y me fui interesando, y después tuve estadística, me encantó la estadística, después hice un posgrado en estadística, pero mientras tanto ya descubrí que había una maestría que estaba en la facultad al lado, que era la maestría en ciencias sociales. Y bueno, ahí empecé a cursar, y había un discípulo de Pierre Bourdieu en Francia, o sea, Ricardo Costa, un profe excelente de la Universidad Nacional, sociólogo, y en una de sus materias leí un texto donde Bourdieu hacía una pregunta teórica que en realidad daba lugar a investigaciones empíricas, que era: ¿por qué dos personas que tienen un origen social diferente llegan a ocupar posiciones distintas en la estructura social? Claro. Me pareció fascinante. Y encima, como había leído Bourdieu y estaba viendo el tema de las desigualdades sociales en el sistema universitario, y comparaba la teoría de Bourdieu, la perspectiva de Bourdieu, con otro autor que discutía con Bourdieu y demás, entonces
Entonces, bueno, hice una tesis sobre trayectorias de graduados de comunicación desde la perspectiva de Bourdieu fundamentalmente. Y bueno, y eso me fue llevando una cosa a la otra, porque ahí dio la casualidad, justo venía un congreso acá en Córdoba internacional, fui al congreso y en la mesa había una persona, digo, por ahí esto de las casualidades, causalidades, uno nunca sabe. Había una persona en la mesa que me impactó escucharla, que de hecho hizo críticas a la mayor parte de los ponentes que estábamos ahí. A mí no me hizo críticas prácticamente y encima hubo buena onda y la verdad que me impactó. Venía de Buenos Aires, de la UBA, de Gino Germani, tal. Y yo ya ahí dije, esta mujer tiene que ser directora de tesis doctoral. Y entonces le pedí la tarjeta cuando terminó y ahí me di cuenta que era alguien a quien yo ya había citado en mi tesis de maestría. A ver qué era ella. La descubrió en la tarjeta. Cuando vi una tarjeta casi no lo podía creer. Y encima una buena onda increíble porque se había abierto la pata del retroproyector y yo andaba con el borrador de mi tesis en la mano, la acababa de entregar para rendir en la maestría. Entonces yo dije, bueno, usemos el borrador de mi tesis como pata del retroproyector, así funciona bien y por bien la filmé. Y bueno, y resulta que entonces ella me viene y me dice, viste que para algo sirve la tesis de maestría, y ahí nos reímos todos, fue muy gracioso. Sirven para nivelar la pata del retroproyector. Claro, y bueno, y yo le mandé un mail, se tomó 20 días, y a los 20 días me respondió y me dijo, sí, acepto ser tu directora. Me citó en el Instituto Gino Germani, me dijo, bueno, tal día, tal hora te espero en Gino Germani. Yo no me alcanzaba, volaba por la ciudad para ir a comprar los pasajes lo antes posible. Para preparar todo. Sí, y bueno, y ahí empezó todo. Y después, Cecilia, haciendo sí. un saltito, sabemos que intervino en el escrito de un libro, en un capítulo de un libro. ¿Puedes contarme un poquito cómo empezó esa idea, cómo empezó a gestarse todo ese proyecto? Sí, es así. Ese libro se llama Salarización y Profesionalización, y es el título, ¿no? Y digamos, el subtítulo es El difícil equilibrio entre la autonomía y la estabilidad. Es un libro que coordina justamente Marta Panaya, la doctora Marta Panaya, que es la directora de beca doctoral y postdoctoral CONICET. Marta se ha encargado de abrir en Argentina, en 7 universidades públicas de Argentina, 7 laboratorios de monitoreo e inserción de graduados. Y bueno, yo que estoy acá en Córdoba, he conformado un equipo de investigación a partir de mi tesis, o sea que seríamos un 8º MIG, sin ser MIG todavía, somos un equipo. Y bueno, siempre esta red de laboratorios, desde hace más de 10 años, viene organizando encuentros bianuales en los que se trabaja, digamos, cada miembro de equipo expone sobre los resultados de las investigaciones que se hacen en los laboratorios, y en esos encuentros se trabaja muy, muy intensamente. Entonces cada vez que uno expone se hacen críticas, sugerencias y demás por parte de todo el resto, y tenemos un año para pulir eso y armar un buen artículo para que salga publicado en un libro. Y bueno, este libro es el resultado de ese trabajo, porque en el año 2019 se realizó un encuentro de los laboratorios en Resistencia, y de allí, ¿no es cierto?, surgió este libro. Y en este libro lo que hacemos es poner en discusión el concepto tradicional de profesión, ¿no? Porque habitualmente se piensa que un profesional o un titulado universitario es aquel que tiene un título, y ese título certifica una serie de competencias técnicas, y que eso le permite a su vez mantener un mercado de trabajo cerrado dentro del mercado laboral, que lo diferencia de lo que hacen otros profesionales con otros títulos. Pero el tema ahora es que el mercado ha cambiado vertiginosamente y lleva a los profesionales
a tener que desarrollar competencias que no necesariamente adquirieron en la universidad, Claro. y tienen que trabajar con otros profesionales de otras disciplinas, interdisciplinariamente, cumplen tareas multifunción, o sea, múltiples tareas, y entonces eso hace que el concepto tradicional de profesión ya no esté en vigor. Entonces, bueno, ponemos en discusión eso, y yo en ese libro en particular sí escribí un artículo que es referido a los comunicadores y la construcción de una identidad social profesional. Sí. Y, digamos, hago ese análisis en el marco de lo que nosotros denominamos los estudios longitudinales de seguimiento de graduados de los MIG, de los laboratorios de monitoreo de inserción de graduados. Entonces ese sería más o menos el proceso De ese libro. por el cual llego a ¿Eso se publicó en 2019? 2020. En 2020. Esto Hace es poquito. fresco. Fresco, Sí. es una primicia. Recién salido del horno. Cecilia. Ahora, de todo lo que hace Cecilia, Cecilia, ¿tiene alguna relación con la docencia o no? Sí, porque en realidad cuando uno estudia lo que sucede con los graduados de una carrera universitaria, eso lleva a que se descubran dificultades en la formación para el trabajo, entonces eso hace que uno vuelva con los datos que uno obtiene de los graduados y cómo fueron sus trayectorias a lo largo del tiempo en el mercado de trabajo, ya encuentra tiene un montón de elementos para volver a los planes de estudio de las carreras, para ver si hay algo que haya que mejorar, que haya que Adaptar. modificar. Eso implica trabajar después con secretaría académica de la facultad, con los docentes de la facultad, para mejorar los planes de estudio, ¿cómo se dicen? Los programas de las distintas materias. O sea, tiene una implicancia importante, porque además uno también tiene que rever cómo da clases en la materia en la que a uno le toca, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno ve, digamos, en las entrevistas surgen cuestiones interesantes que uno tiene que repensar para la manera en que uno da clases en la carrera. Claro. Cecilia, cuando usted hace esa investigación, habla con alguna persona, evidentemente. Con todos los Hacen graduados. entrevistas, claro, los graduados. Entonces, ¿elige algún lugar especial para eso? ¿Lo graba? Si lo tiene registrado de manera que después, cuando tiene que hacer un informe por escrito a la universidad, le muestra qué es lo que ha sido su trabajo. Bueno, les voy a contar un poco cómo es. En principio, nosotros lo que hacemos es trabajar con los listados del total de graduados de determinados años de la carrera. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, yo tomo el despacho de alumnos de la facultad, me da a mí el listado de graduados del año, supongamos, 2005, por ejemplo. Sí. Entonces yo, a partir de ese listado, empiezo a ver quiénes de todas esas personas están dispuestas a ser entrevistadas, ¿no? Tienen que contactar a todos. Entonces, claro, hay que ir contactando uno a uno, y los que les digan que sí, se los puede entrevistar, los que digan que no, porque esto es libre, es una elección. Y por supuesto se mantiene la confidencialidad de los datos, es decir, se firma un convenio de confidencialidad con la facultad para reaseguro de la facultad y de nosotros. Entonces, los datos de cada persona no se le dan a nadie. Sí, se entrevista a la persona, se hace la grabación, se elige el lugar, puede ser en su lugar de trabajo o en un bar o en la facultad, digamos, eso a elección, digamos, un lugar seguro. Entonces se graba esa entrevista, se transcribe la entrevista, luego a partir de esa transcripción uno puede analizar, ¿no es cierto?, siempre cuidando los datos de la persona, eso nunca... Pero y después usted ya preparó una serie de preguntas antes de la entrevista. Debe haber preparado un programa para Sí, presentarlo. claro. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿usted estaba por decir algo? No, yo quería saber cómo combina todas esas cosas en las que está metida con la vida familiar. Es una pregunta interesante. Bueno,
por lo pronto me ha llevado mucho tiempo, o sea, es un esfuerzo muy grande el que se hace y se sacrifican muchas cosas para hacerlo. Ahora, cuando uno llega a ver el resultado del esfuerzo, es una satisfacción enorme, y ahí es cuando uno empieza yo creo que armonizar los tiempos, ¿no? Yo creo que durante el proceso de tesis doctoral y postdoctoral, sobre todo doctoral, postdoctorado ya es diferente, creo que es un esfuerzo enorme y uno por ahí sí se desequilibra un poco en eso, con el tema de los tiempos de trabajo, de estudio y de familia. Y después todo vuelve más a la normalidad. Sí, pero se la ve tan plena como que hubiera sido un elemento de crecimiento y de enriquecimiento, ¿no? Realmente todo eso. Sí, la verdad que sí, para mí es una alegría hacerlo y me apasiona hacerlo, de hecho, o sea, siento pasión. Y la idea es, me gusta formar gente en esto y me gusta que hayan más vocaciones en esta área, porque de hecho para la Universidad Nacional de Córdoba esto es un área de vacancia, es decir, todo lo que es estudios de seguimiento de graduado, haciéndolo desde un enfoque teórico-conceptual, desde la sociología del trabajo y de las profesiones, y eligiendo ciertos enfoques particulares que son los que tienen plasticidad para poder ser adaptados y trabajados concretamente con determinados graduados, determinadas carreras, es algo que hoy es un área de vacancia en la universidad. Y eso mismo podría ser un punto de investigación de laboratorio. ¿Por qué los jóvenes no encuentran la sociología como una posibilidad para estudiar, atractiva, y para que vean que se puede hacer muchas cosas ahí, más allá de tener trabajo en la universidad? Exacto, sí, de hecho se abrió, no sé si fue el año pasado o el anterior, la carrera de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, que no es en la que yo estoy, es otra facultad, pero bueno, de nuevo, es algo que es relativamente nuevo. Hay una maestría en sociología en Córdoba, pero esta área específica, digamos, es como algo que todavía no tiene el desarrollo que a mí me gustaría. Que a mí me gustaría. Cecilia, ¿cómo transmitiría usted a los oyentes esa inquietud, esa pasión? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que hace que usted se la vea tan exultante cuando habla de su trabajo? Hay una cosa que yo lo que creo es que, primero hay que seguir las vocaciones, porque yo, por ejemplo, a los 5 años, yo me acuerdo que a los 5 años yo dije, yo voy a hacer investigación. A los 5 años, yo sabía que quería hacer investigación. Claro. Entonces digo, uno tiene que saber escuchar la voz interior, en primer lugar, qué es lo que uno quiere hacer. Y por ahí me parece importante que, no sé, estudiar sociología es estudiar la condición humana, digamos. Entonces me parece que es sumamente importante el por qué la gente actúa como actúa. O sea, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que es un área importante. Es decir, la sociología, la psicología también es importante, pero digo, esta área me parece que, no sé cómo decirlo, es apasionante. No sé. En una palabra, es apasionante. El conjunto de conductas individuales que hacen a una pluralidad o a una sociedad. ¿Por qué cada persona actúa como actúa? Claro, sí, hay enfoques, hay que ver, digamos, hay un enfoque que es el individualista metodológico, que lo empieza analizando así, pero porque uno, digamos, la idea es comprender el porqué de las acciones, y puede ser colectivas, de los sujetos, y entenderlos en términos de, bueno, estas acciones tienen condicionantes que son externos a la conciencia del individuo, diría Durkheim, por ejemplo, que uno a veces actúa y bueno, ¿por qué actúa? ¿Por qué dice tal cosa? Y bueno, porque esa persona ocupa determinada posición social, tiene determinadas condiciones objetivas de existencia. O sea, eso hay que entenderlo, y también hay que entender que ese individuo interactúa con otras personas, y esa interacción
tiene que ver con las subjetividades, entonces todo eso hay que entenderlo, y me parece que para las democracias es importante, porque eso, y para las sociedades, poder entender por qué los individuos son como actúan como actúan, ¿no? En términos comprensivos, me parece muy importante. En ese caso habría que pensar también ya en una sociología a nivel global, porque ya es tanta la interacción entre unos países y otros que hay que tener una visión global de todo el sistema. Sí, yo creo que la sociología ayuda a eso. Cecilia, yo supongo que dentro del estudio de la sociología es posible abarcar las sociedades antiguas. Entonces, como ser por dar un ejemplo, la sociedad de los incas, la sociedad de los aztecas, la sociedad medieval, ¿eso se puede hacer? Sí, claro. De hecho, a ver, digamos, se han hecho estudios, por ejemplo, si nosotros retomamos a Marx, ¿no? Marx, él lo que hizo fue describir primero cómo funcionaba la sociedad medieval y cómo se pasó de la sociedad medieval a la sociedad preindustrial, industrial, o sea, el capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es muy importante, es decir, indudablemente que se van a tomar aportes también de autores que vienen de la economía, porque hay que entender estas sociedades, pero el tema es cómo entender el funcionamiento de las sociedades, ¿no? O sea, por eso es tan importante la sociología. Y estudios de las sociedades anteriores sí también hay, porque es cómo se organiza la sociedad por ejemplo, si nosotros retomáramos a Marx, que lo estudian los economistas, lo estudian los que hacen ciencia política y lo estudiamos los que hacemos sociología, Marx, ¿qué decía? Cada sociedad se organiza para producir los bienes y servicios necesarios para su propia subsistencia. Entonces, digamos, estamos hablando de que las sociedades se organizan. Y eso es analizar estos modos de funcionamiento de las sociedades, ¿no? Para poder, por eso digo que es muy importante. En esas sociedades, Cecilia, también interviene la creencia religiosa. Sí. ¿Cómo influye en todo eso? ¿Cómo se estudia también las distintas religiones en la sociedad? Está la rama de la sociología de las religiones también. Y por ejemplo, Durkheim, de alguna manera, habla un poco de eso en un libro que se llama El suicidio, que él, por supuesto, en otra época, él termina sosteniendo, por ejemplo, de nuevo, esto hay que entenderlo en contexto, ¿no? O sea, cada autor en su época, en un contexto determinado, él termina diciendo, por ejemplo, que a mayor cohesión social, menor índice de suicidio, por ejemplo, y eso lo relaciona con justamente la mayor adhesión o no a los preceptos, principios, mitos, rituales religiosos, ¿no? Por eso digo que hay toda una rama, ese es el comienzo nomás. Bueno, y ahora otra pregunta, Cecilia. ¿Qué hay para el futuro? ¿Qué proyecto tiene ahí en el horizonte? ¿Cómo ve usted las cosas que vienen ahora en su carrera, en su visión? En mi visión. Sí. Bueno, complejo, en principio, hay una complejidad enorme. Esto de el COVID, por ejemplo, hoy, cómo trastoca las vidas de las personas, eso hay que estudiarlo, es decir, ¿por qué? Porque trastoca los tiempos de las personas, los tiempos de trabajo, los tiempos de familia, los tiempos de la vida privada con los tiempos públicos. Esto de, por ejemplo, el teletrabajo que se va instaurando como algo normal y habitual, esto también hay que analizarlo y cómo las personas reaccionan ante esto nuevo, cómo lo viven, cómo lo experimentan, cómo lo sienten también, digamos, no en el sentido psicológico, pero sí en el sentido sociológico, y ver, el impacto que esto genera, ¿no? Esto hay que estudiarlo. No lo estoy pensando en un sentido cuantitativo, pero sí en un sentido comprensivo, a ver qué ocurre con las personas. Hay informes ya de investigadores del CONICET y del MINCIT
que están mostrando todas las consecuencias de lo que son las medidas de control y prevención y en relación a la enfermedad, ¿no es cierto? Porque está bien, por un lado hay que controlar que no se disipe, ¿no es cierto?, el virus, Sí. pero por otro lado son medidas de control social que afectan la psiquis de las personas, o sea, El todas esas trabajo. cuestiones hay que estudiar, me parece, entre otras, hay múltiples, pero Por supuesto, así es. Empieza una nueva etapa. una nueva etapa, Sí. sí, exacto. Muy bien. Bueno, mire, Cecilia, creo que tendríamos muchos temas para rato todavía para seguir conversando, pero se nos acaba el tiempo. bloque, el tiempo del bloque que le asignábamos al bloque. Así que dejamos la puerta abierta para una próxima entrevista y podemos continuar. Así que le agradecemos Perfecto. mucho ahora y ha sido realmente muy grata la comunicación y aparte aprendimos muchísimo, creo, con todo lo que tienen para dar. Sí, realmente. Es una entrevista que nos deja muy enriquecidos. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias y Bueno. me alegra muchísimo. Un abrazo Para eso grande. estamos. Gracias. Gracias. Un abrazo enorme y muchas Y gracias. que consiga postulantes para el trabajo. Sí, eso, muchos investigadores. Muy bien, adiós.
hemos escuchado un tema de Ramón Monchi Navarro, un músico riojano, en realidad nacido en Buenos Aires accidentalmente, dice él, pero que es riojano por adopción. Y este tema se llama Fe. Es una obra instrumental, pero que también ha participado su hijo cantando y modificándose esa voz en este tema. Lo interpreta el mismo Ramón Monchi Navarro con su hijo también en la voz. Recordamos también la audición de Radio Vuelos, todos los sábados de 16 a 17 horas por radioalacalle.com. Para verlos y escucharlos en directo, ir a YouTube, poner en la barra de búsqueda Vuelos CAF en vivo por Radio a la Calle. Un programa muy bueno, muy interesante, recomendado. Estamos aquí continuando en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y hemos tomado un personaje para esta parte del programa para comentar un poco la vida, participarles de la actividad que tuvo esta mujer, es una mujer, y bueno, es muy relevante también su actividad. Es un nombre difícil de pronunciar, se llama Wangari Maathai. ¿Quién fue Wangari Maathai? Nació el 1 de abril de 1940 en Nairobi y falleció hace poco, 25 de septiembre de 2011, y fue una política y ecologista keniana. ¿En qué se destaca? Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004. La razón del premio es su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. En 1977 fundó el movimiento Cinturón Verde. Y bueno, tuvo una acción fuerte, tanto parlamentaria, política, como dentro del ecologismo, y fue también designada la primera mujer del África Oriental. Fue también la primera mujer de África Oriental en obtener un doctorado. Entonces, vamos a acercarles un poco la vida de Wangari Maathai. Wangari Maathai, en realidad, en el 2004 recibe por su labor hasta ese momento el Premio Nobel de la Paz. Por su contribución, dice, al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Recibió un llamado del presidente del Comité Noruego Nobel el 8 de octubre informándole de esta noticia y se convirtió en la primera mujer africana y la primera ambientalista en ganar el premio. Es decir, que la campaña de la mujer para su hegemonía en el mundo va adquiriendo un poder donde la mujer negra tiene tanto valor como la blanca frente a las instituciones. Sí, eso, digamos, bueno, es para poderlo resaltar de alguna manera, o hacerlo notar, pero en realidad en lo que destaca es que esta mujer de color, decimos negra porque es africana, no sé si tiene un sentido peyorativo o no, no sé de qué otra manera decirlo, pero lo importante es que es un ser humano que tiene algo concreto en la cabeza y que vuelve loco a todo el mundo para llevar a cabo eso que quiere llevar a cabo. Creo que funda un movimiento que se llama Cinturón Verde porque está relacionado con la parte de ecología. Sí, hizo sembrar árboles a mujeres africanas, especialmente en Kenia, y hacía como una contribución monetaria, había conseguido una contribución para que se expandiera ese
esa actividad. Claro, para combatir la desertificación y la deforestación. Una persona de conciencia. Y justamente pensando un poquito en estos días actuales, no solo de la Argentina o de la provincia de Córdoba, sino del mundo, en donde hemos tenido incendios tan grandes que han sido un factor de escándalo, de problema, y todavía no conocemos las consecuencias que va a tener esto en la atmósfera, ¿no es cierto? Y para la salud de la humanidad, esta deforestación tan grave por medio de los incendios, muchos de los cuales, según parecen las noticias que nos van llegando, son hechas a propósito. Desconocemos, por lo menos yo desconozco, el motivo, la causa y hacia dónde apuntan. Pero esta señora veía el futuro y se dio cuenta de la importancia que tenía seguir plantando bosques, cuidar los bosques, trabajar para eso. Y todo fue más o menos regular hasta el año 80, la segunda mitad de los años 80, en que el gobierno keniano se volvió contra ella porque se hizo un régimen unipartidista, tirano, y empezó a tener posturas muy rígidas para manejar las situaciones y la vio a ella como una enemigo. Y ahí viene parte muy importante del drama de la vida de ella. Por supuesto, ella se casó y viene una situación muy cómica porque en una de las declaraciones del esposo dice es una mujer a la que no se puede dominar. Entonces, lógicamente, él pidió el divorcio. Sí, ella era demasiado para el pobre hombre. Claro, se casó, tuvo 3 hijos, tuvo un matrimonio realmente estable al principio, pero después hubo problemas. Una dinamita, Una mujer así muy fuerte. Porque a través de la vida de ella, nosotros hemos leído un artículo bastante extenso, tiene muchas facetas su vida, no solamente la ecología, sino su educación, su trabajo hasta en Norteamérica, en Alemania. Se ve que tiene una formación muy, muy completa y sabe varios idiomas. Doctora. Y entre esas cosas también se inclina hacia la ecología. Tiene una acción política. Un grupo de mujeres forma un movimiento de mujeres para la ecología que empieza a tomar fuerza incluso política. Por eso tiene también tantas resistencias. Y no es fácil para una mujer llevar las cosas como ella las tiene que llevar, y esas organizaciones. Entonces tiene que tener un carácter muy fuerte, muy firme, muy convencida de lo que quiere hacer. Y eso lo demuestra. Hay un aspecto que es notable porque en una entrevista que le hizo The Standard hace varios años, ella declaró que deliberadamente fue creada el SIDA por los occidentales. Cuando el Times, en respuesta a esta acusación, le hace una pregunta, ella dice, no tengo ni idea quién creó el SIDA y si es una enfermedad biológica o no, pero sé que cosas como esas no vienen de la luna. Siempre he pensado que es importante decir la verdad a la gente, pero supongo que hay algunas verdades que no deben estar muy al descubierto. Cuando se le pregunta a qué se refería eso, ella continuó diciendo, me estoy refiriendo al SIDA y estoy seguro de que la gente sabe de dónde surgió y estoy bastante segura que no surgió de los monos. En respuesta a esto siguieron otras declaraciones del mismo tipo. En realidad, en una de ellas también dice que surgió para eliminar en lo posible a la población africana. Esta señora realmente tiene muchos aspectos a considerar, y para un gobierno, no sé si de facto, pero bueno, que se mantuvo en el poder haciendo fraudes y demás, le ponían los palos en la rueda a cada paso que daba el gobierno, cada decisión que tomaba, que a ella le parecía que no correspondía, que estaba fuera de lugar, que iba en contra de la humanidad, en contra del sentido de la ecología,
ella empezaba a mandar cartas a todo el mundo, a europeos, a mandatarios norteamericanos, y fue a parar a la cárcel más de una vez en forma injustificada porque no tenían pruebas, pero lo mismo la mandaban a la cárcel, hasta que, digamos, haciendo un gran salto en el tiempo, llega un momento en que, como es una activista tan fuerte, le avisan de que está encabezando una lista de personas que van a ser asesinadas por el gobierno o por gente, digamos, que responde al gobierno. Lo cual no es nada fácil en ese momento. En realidad, es decir, era una mujer muy activa y de alguna manera se metía prácticamente en todos los movimientos en pro del bienestar, no solo de la sociedad, sino del mundo. En agosto, por ejemplo, de 2006, llega el senador norteamericano Barack Obama, viaja a Kenia. Y porque su padre había estudiado en América a través del mismo programa que Matari. El senador y ellos tuvieron un encuentro y plantearon simbólicamente un árbol juntos en el Parque Uhuru de Nairobi. Obama pidió que la libertad de prensa fuera respetada, diciendo: la libertad de prensa es como cuidar un jardín. Continuamente ha de ser alimentado y cultivado. La ciudadanía tiene que ser valorada porque es una de esas cosas que se pueden pasar si no estamos vigilantes. Yo quisiera hacer un pequeño corte. Hemos seleccionado una música de Kenia. Como sabemos, Nairobi es la capital de Kenia. De allí viene esta canción. Los invitamos a escucharla y volvemos enseguida. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, nchi ya maajabu, nchi ya kupendeza, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Iti Kenya wote, hakuna matata. Hakuna matata. Kapela, hakuna matata. Iti Kenya wote, hakuna matata. Iendelele mama.
También para homenajear al país de Kenia hemos elegido esta música, una música popular de este país que tiene el nombre de Jambo Bwana, una música tradicional de Kenia, un país del África Oriental. Recordemos que Kenia también está atravesada por la línea del Ecuador, así que está en esas latitudes. Música Jambo Bwana, música popular de Kenia. Continuamos caminando juntos en este programa, el programa de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos hablando de Wangari Maathai, esta activista nacida en Kenia y que fue ganadora del Premio Nobel en 2004. Una imagen que teníamos de ella, de una mujer tan fuerte, tan fornida, emprendedora, sí, es que la vemos a través de un problema personal que ya comentamos, que tuvo con su esposo. Dejaron de convivir en 1977. Tras una larga separación, Wang Yi, el esposo, pidió el divorcio en 1979. Se decía que este señor Wang Yi pensaba que Wangari, su mujer, tenía una mentalidad demasiado fuerte para ser mujer y que él era incapaz de controlarla. Son palabras textuales. Qué machista, ¿no? En el juicio, él la califica de cruel durante el juicio y la acusó públicamente de adulterio con otro miembro del Parlamento. Bueno, el divorcio fue caro, se cuenta, y que las minutas de los abogados y la pérdida de ingresos de su esposo, Maathai, descubrió que su salario universitario era escaso y no podía asumir los gastos para mantener a sus hijos. Surgió la oportunidad de trabajar con la Comisión Económica para África a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este trabajo requería viajar por toda África y la base estaba en Lusaka, en Zambia, por lo que no podía llevar a sus hijos con ella y decidió enviarlos con su ex marido y así aceptar el empleo. Ella, sin embargo, podía visitarlos regularmente a sus hijos, pero recién pudo convivir con ellos a partir de 1985. Bueno, una mujer emprendedora, una mujer que puede dejar su familia, una mujer que puede, tras su idea, tras la idea que cree necesaria, hacer cualquier cosa. Sí, a mí me llama un poco la atención, aunque yo creo que a esta altura del partido nada nos puede llamar la atención. La forma, yo no sé cómo decir, tal vez infantil, de querer sacársela de encima por parte del gobierno, del presidente de ese país en ese momento, porque la insultan como si fueran insultos de colegial, no sé, de una persona que está desquiciada. Por ejemplo, dice, en un momento dentro de las tantas solicitudes que ella le hace al gobierno, él simplemente le responde que Maathai es una loca. En otro lugar dice que pertenece a una minoría ignorante, que tienen insectos en la cabeza y tantas tonterías más. Descalificaciones, ¿no? Descalificaciones, pero que no tienen, no sé, no tienen modo de tener significado, de que sirva para algo, para nada, al contrario, va en contra del mismo que lo dice. Me llama mucho la atención porque, digamos, por un lado, es un machismo tremendo, porque entre otras cosas le dice el presidente Moi, dice, sugirió a Maathai que fuera una mujer acorde a las tradiciones africanas, que respetase a los hombres y que se estuviera callada. ¿Qué es lo que quería? Es decir, a mí me parece que hemos deformado la realidad a través del tiempo, y que precisamente a mí me parece que el sexo débil es el hombre, porque muchas mujeres han demostrado tener la gallardía, la valentía, la fuerza de voluntad, el ánimo para llevar cosas muy difíciles adelante
y esta señora a cada paso se le oponían, la sacaban, se la querían sacar de encima. Entonces ella tenía que reaccionar de algún modo para poder seguir y poder hacer lo que quería hacer. Me parece una persona fantástica desde ese punto de vista y creo que hay mucho para aprender de ella. Hay algunos momentos en que ella debe haber sentido un poco de vacío a su alrededor, poco apoyo, porque todo el gobierno, todo un partido, todo una organización se le oponía, pero tenía sus chispazos de luz. Sabemos que Al Gore, en ese momento en Estados Unidos, la apoyó. Entonces a veces tenía un vacío en su país, pero tenía apoyo internacional. Y le invitaban a congresos, importantes congresos en distintos países, para que ella hablara sobre la ecología y para que ella tuviera fuerza con su palabra para impartir sus ideas, su conocimiento, su proyecto. Fue así que apoyos internacionales hicieron que ella pudiera viajar a los distintos congresos, y no sé si será realmente que el premio Nobel signifique también un hecho político, como en algunas otras mujeres que lo recibieron. Un hecho político, pero que al mismo tiempo hace una reivindicación a las ideas que están promoviendo, porque no tienen a veces el apoyo en el lugar en el que viven. Entonces, organizaciones internacionales destacan la vida de ella, y es así como llega después una comisión del Premio Nobel a elegirla como la candidata predilecta. Ella misma facilita la reunión de otras mujeres premios Nobel para unirse en un trabajo en común. Sí. Claro, de ahí surge 14 organizaciones que se dedican a, salvaguardar la tierra. Secretariados e instituciones trabajando en el mismo problema, instauró el premio Wangari Maathai, Paladín del Bosque, para honrar su memoria. Este galardón fue para Naya Kaji Sheta por su defensa del movimiento de silvicultura en Nepal. En 2014, la ganadora fue Marta Isabel Patti Ruiz Corso por su labor en la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda en México, y la mención honorífica recayó en Chut Guti en reconocimiento a su defensa de los bosques de Camboya. En 2015, la activista ugandesa Gertrudis Kabusinski Kenyanji recibió el galardón en presencia de la hija de Maathai, Wajira Maathai, en la ceremonia que tuvo lugar en el 14º Congreso Forestal del Mundo en Durban, Sudáfrica. Estos premios, que en realidad se crean, es un modo de mantener en la memoria de la gente que a veces es tan frágil, de quienes han luchado y luchan para salvaguardar la tierra de la destrucción a la que la estamos llevando. Allí hay una serie de mujeres, de nombres de mujeres que leyó Manuel, que muestra que el movimiento, la fuerza entre las mujeres es muy grande. Y después de la muerte de Wangari Maathai, esta premio Nobel, elegida en 2004, tuvo muchos reconocimientos. Después del fallecimiento se reconocen su labor, se siguen sus ideas. Se han creado estatuas, se han creado movimientos a partir de sus ideas, y bueno, la acción que ella comenzó no ha desaparecido, sigue aún en distintas mujeres y en distintos hombres también, a lo largo de todo el mundo. Y esperamos que haya abierto la conciencia para ver si en esta actualidad tan difícil podemos sacar un saldo positivo de esa experiencia que a ella le costó tanto y que sufrió tanto para llevar adelante. Claro, que haya sumado algo a toda la conciencia humana. Que dejemos de quemar bosques y todas esas cosas que enervan los nervios, porque uno en forma particular se siente indefenso, no puede hacer nada. Ella también estaba sola e hizo un montón, así que bueno. Ahí estamos. Cuando se quiere se puede.
El 25 de septiembre de 2013 se le dedicó un pequeño jardín en la Catedral de Aprendizaje de la Universidad de Pittsburgh. El jardín y los árboles Wangari Maathai incluyen 2 arces rojos simbolizando el compromiso por el medio ambiente de Maathai, la función del movimiento Cinturón Verde y sus raíces en Kenia y Pittsburgh. Bueno, hemos hecho un pantallazo de un personaje también que nos llamó la atención y que puede enseñarnos muchos. Siempre podemos enriquecer algo de lo que hacen otras personas. Ella fue Wangari Maathai, activista, Premio Nobel de la Paz en 2004. Y llegamos hasta acá. Hemos caminado hasta acá juntos y los invitamos a seguir caminando juntos el próximo domingo. A las 9 horas, a partir de las 9 horas, aquí, siempre en Radio Flash. Quiero cerrar el programa con esta frase: cuando se quiere, se puede. Muy bien, gracias. Hasta el próximo programa.